a todos, gracias Omar, gracias al centro por permitirme compartir unas breves experiencias. Comencemos rapidito. Yo quisiera hacer un trato con ustedes. Yo voy a tratar de no aburrir. Yo voy a tratar de compartir algunas experiencias y ustedes traten de no molestarse conmigo. Eso siempre lo digo porque hay cosas a lo mejor que no chocan, ¿no? Fíjense, poco a poco. En el año 2010, un grupo de geógrafos, cabeza caliente, nos reunimos, por cierto, nos honró el profesor Omar con su presencia, en una universidad al oeste de Caracas. Éramos como 100 geógrafos y ahí decidimos, entre las cosas que decidimos, fue entregarle una placa al presidente Hugo Chávez Frías, nombrándolo geógrafo honorario. Y se le entregamos, 2010, en vida, como se hacen los homenajes. 2010, y entregamos esa placa. Y las razones por qué la entregamos y por qué consideramos que el presidente Chávez ha sido el geógrafo más importante de este país durante muchísimos años, las vamos a explicar a lo largo de esta conversación. Sin embargo, por cierto, muchas de estas cosas de las que vamos a hablar ahorita están referidas a un tema que manejan muy bien ustedes. Los militares hablan mucho, tanta importancia tiene la geografía, que creo, si no me equivoco, que los militares la llaman el general territorio, el general terreno. Imagínense la importancia que tiene la geografía terrenalizada para este sector importante, y cómo la geografía, como lo vamos a ver a lo largo de la conversación, ha sido desdibujada a propósito, con mucho mala intención. Bueno, por fin, nosotros entregamos esta placa al presidente Hugo Chávez y a partir de esta placa vamos a generar esta conversación. Porque este homenaje, este reconocimiento al presidente causó diferentes reacciones. Causó una reacción en el mundo académico, causó una reacción en el mundo institucional y también hay que ver cuál es la óptica del poder popular ante esta situación. La primera reacción que causó fue, por supuesto, en el mundo académico. Sí, nosotros, fuimos la vanguardia de este movimiento y, por supuesto, los ataques vinieron directamente, en este caso, a mi persona. Sí, yo los guardo con sumo cariño, como un recuerdo más, pero yo tengo un cúmulo de correos electrónicos de distinguidas personalidades del mundo geográfico académico de este país, de las diferentes universidades, es decir, donde se da geografía, la ULA y la Central, distinguidos, nombres distinguidísimos, que se dieron a la tarea de insultarme por el correo. Y yo lo guardo como un recuerdo, jamás lo voy a sacar porque respeto a la persona. Lo mínimo que esperaba yo era respeto también hacia mí. Pero insultos por este hecho. Entonces, la primera reacción que vamos a ver entonces es la reacción del mundo académico. Por favor, poquito a poco. Fíjense nosotros cómo estoy haciendo, por supuesto, voy a hacer una muy breve resumen de cómo se conceptualiza la geografía. Estamos hablando de las dos escuelas, la geografía de la Escuela Central de Venezuela, la geografía en la escuela de la Universidad de los Andes. Bueno, hay dos corrientes, hay muchas, pero tradicionalmente hay dos, donde está la escuela francesa, Master Rao, Raúl Vidal de la Blanche, Pierre George, y está la escuela alemana, hay muchos más.
Alexander Humboldt, Karl Ricker y este señor que pareciera insignificante, no el señor, sino colocarlo acá, pero este señor Walter Cristales es el autor, el ideólogo de una teoría que todavía en nuestras escuelas de geografía ULA y central se dictan. Esa teoría es la teoría de los lugares centrales. Bueno, pero este señor sencillamente fue miembro de las SS de la Alemania hitleriana. Y eso se lo siguen enseñando a nuestras escuelas, en nuestras escuelas de geografía. Y seguramente por ahí están derivados el cúmulo de insultos que recibí, porque nosotros sabemos de esto, de cómo está esto. Bueno, poco a poco. También existe un señor que se llama Yves Lacoste, francés, socialista, que tiene un libro que se llama Geografía, un arma para la guerra. Las interrogaciones se lo puse yo, realmente se llama Geografía, un arma para la guerra, pero los signos se los coloqué yo. Geografía, un arma para la guerra. Bueno, ese señor está proscrito en las universidades, de ese señor no se habla, prefieren hablar de Walter Cristales, de la Alemania hitleriana, que hablar de este señor, que es un geógrafo respetable, sencillamente porque es socialista. En las universidades, las casas que vencen las sombras, pues, las dos casas que vencen las sombras geográficamente hablando. Bueno, poco a poco. Pero llegó el comandante y mandó a parar. Llegó Chávez. Y poco a poco. Y Chávez nos habló de nuestra propia geografía, la nuestra. Por Dios, la nuestra. Y cada clase, cada alocución del presidente Chávez era una clase de geohistoria, de geografía, de cultura general. Por Dios, eso merece 400,000 placas, 400,000 reconocimientos. Cuando presentamos este conversatorio en el auditorio de PDVSA, a la alta jerarquía de PDVSA, bueno, ellos reflexionaron, los gerentes dijeron, oye, nosotros nunca le entregamos una placa nombrando a Chávez como ingeniero petrolero, por ejemplo, que mira que nos dio clases sobre petróleo. Entonces esas son cosas que, bueno, y esta es la reacción de nuestras universidades, por cierto, que tienen geografía ULA, geografía UCB, tienen más de 40 años con el mismo pensum de estudio. Entonces como que no hay mucha moral para hablar y criticar a un señor que nos reivindicó, no solamente como país, sino que reivindicó la historia, la geografía. Y veremos por qué, poquito a poco. Pero vamos a hablar, porque posiblemente se piense, poquito a poco, posiblemente se piense de ideologización. Entonces hablemos de ideologización. Vamos a hablar un poquito de ideologización. Cuando estamos hablando de educación, hablemos de ideologización. Entonces, dale, poquito a poco. Hablemos de ideologización. Este es un libro que todavía circula por ahí. Geografía General, 9º año, Editorial Santillana, 9º. Entonces, el antetítulo de este capítulo habla del desarrollo en Venezuela. ¿Cómo llegó el desarrollo de Venezuela? Algo así. Y colocan en este libro, hablando de ideologización, a nuestros muchachos, ya hablamos de la universidad, ahora vamos a hablar de la educación secundaria, y nos colocan un libro de geografía, 2 columnas, una resaltada y una no resaltada. Dice, la marginalidad urbana en Venezuela. Y fíjense este párrafo. Este acontecimiento sociológico, la marginalidad, ha sido denominado migración campo-ciudad. Los nuevos habitantes poseen poca capacitación para el trabajo y tan solo tienen acceso a labores marginales. Su empleo, tales como la buhonería y la recolección de metales y materiales de reciclaje. El bajo ingreso impide obtener viviendas dignas, por lo que se construyen ranchos en las zonas con déficit de servicios, etcétera, etcétera. Mantengámonos con ese concepto porque más adelante seguro lo vamos a sacar. La marginalidad en Venezuela. Y como contrapartida de cuál es el progreso, nos encontraron un ejemplo más digno de decir que el progreso llegó a Barinas cuando llegó McDonald's.
para discutirlo sencillamente. Yo no estoy diciendo si esto está mal o está bueno, yo estoy diciendo discutamos esto, revisemos los contenidos programáticos, atrevamos a hacer las cosas, revisemos qué le están enseñando a nuestros niños. Ah, bueno, eso es ideologización y lo veremos más adelante. Dale un poquito. Ajá. ¿Y cómo se llama el libro? Ah, te agradezco, eso me encanta que interactuemos. Gracias. Ajá, pero vámonos un momentico, mucha juventud, sobre todo las damas, hay en este escenario. Pero hablemos un momentico del pacto de puntos fijos, desde el punto de vista geográfico, por supuesto. Dale una por una. ¿Okay? El funcionario público es hijo del pacto de puntos fijos. Es uno de los hijos del pacto de puntos fijos. Y aquí les voy a comentar una breve anécdota. En el año 2001 yo trabajaba en CONAVI, el Consejo Nacional de la Vivienda, y me tocó ir rápidamente a dar una conferencia en el 23 de enero, con mucho honor fui al 23 de enero, y después que terminó la conferencia se paró una señora, una viejita, el auditorio era grande, cojita, negrita, y se fue cojeando desde la parte final del auditorio hasta donde estaba el micrófono. Ese es otro legado de Chávez, la visibilización de los que éramos invisibles. Se colocó y se fue al micrófono, y me dijo una frase que todavía la tengo pendiente, y me dijo: mire, doctor, ojalá haya sido una ironía lo de doctor. Mire, doctor, ¿usted sabe qué es lo único malo de la revolución? Me entró un frito. Me dijo: ¿qué? Me dijo: que se volvió gobierno. Imagínense usted la profundidad de esa reflexión de esta señora. Lo único malo de la revolución 2001 es que se volvió gobierno, porque entonces somos muy revolucionarios, muy transformadores, muy no sé qué cosa, y basta que nos den un carguito, cualquiera que sea, un carguito en alguna de las instituciones, para que entonces no prendamos el celular, si no contestemos, si no conocemos el número, no nos bajemos de la camionetota, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo prefiero hablar de servidor público. Bueno, pero eso es una herencia del pacto de puntos fijos, poquito a poco. El otro hijo es el clientelismo. Dale. El otro hijo del pacto de puntos fijos es la corrupción y el burocratismo. El otro hijo es el país político y el país nacional. Esto es una tesis que seguramente no fue de Rómulo Betancourt, seguramente no es, pero él en su época la popularizó. País político y país nacional. Y si nosotros éramos país político cada 5 años cuando íbamos a votar, y después éramos país nacional, no nos metíamos en política. Así nos acostumbraron. Y se prostituyó la palabra política, como para que no habláramos de política. País político cuando íbamos a votar, solamente. Bueno, eso también lo cambió el presidente Chávez. Por favor, señorita. Vamos a ver algunos hitos y mitos de la Cuarta República, ya lo hacía referencia Omar. En la escuela nos enseñaron, y ojo, todavía le están enseñando a nuestros hijos eso, que Venezuela limita por el norte con el mar Caribe, es decir, pásale, niña, ajá, o una sola, que a Venezuela le limita por el norte con el mar Caribe, es decir, nos expropiaron cerca de 580.000 kilómetros cuadrados correspondientes a nuestra área marítima, con los cuales los 916.455 kilómetros que nos enseñaron, que nos inocularon y que todavía seguimos repitiendo desde la escuela, son en realidad 1.496.445 kilómetros. Y entonces Venezuela no limita por el norte con el mar Caribe, Venezuela limita con el norte, entre otras cosas, con Estados Unidos. Y eso también lo desmontó Chávez y nos lo enseñó Chávez. Más que solamente esa razón vale la pena haberle dado la placa a Chávez en su momento y en vida. Fíjense, eso es en las escuelas. En las instituciones hay que acercarle al poder al pueblo. ¿Quién se acuerda de quién es esa frase? Hagamos memoria. Esa frase es de la COPRE. Sabemos todos qué es la COPRE, o qué fue la COPRE. La Comisión para la Reforma del Estado. Y aquí me detengo un poquito.
Todos los que salíamos de la universidad en ese momento, que queríamos trabajar en petróleo, ¿verdad? Una de las ilusiones era trabajar en la COPRE, porque ahí trabajaban los doctores, ¿no? Es chévere, ¿no? Y en la COPRE, fíjense la palabra, Comisión para Reformar el Estado. Reformar, no transformar. Eso fue a propósito, nunca les interesó transformar, sino reformar, maquillar gatopardianamente para que las cosas siguieran como estaban y nuestros niños siguieran diciendo que Venezuela limita por el norte con el Mar Caribe. Hay que acercarle el poder al pueblo. ¿Qué significa esto? Extiende la mano, hija. Extiende la mano. Que yo te acerco, pero en el momento en que tú me lo vas a quitar, en el momento en que yo siento que tú lo vas a tomar, yo te lo quito. Eso significa acercar, pero no dar. Dale. ¿Qué dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 184? Dice que la transferencia del poder al pueblo, transferir el poder a través de competencias. Eso es diferente a acercar, transferir, bajo las figuras de comunas, las figuras que sea, pero eso está constitucionalmente consagrado. Y para nuestros niños que ahora saben y tienen que saber que Venezuela no limita con el norte con el Mar Caribe, la revolución también sacó esta versión bien bonita para nuestros niños. Y no sé si la han visto, si no la han visto, pues podemos pasarla. Hay que difundir todas estas cosas. Y en los espacios meritocráticos, vale decir Petróleos de Venezuela, entonces nos acostumbraron a decir la faja bituminosa del Orinoco, porque ya tenían listo el negocio para vender nuestro petróleo. Y resulta que Chávez, el geógrafo Chávez, nos enseñó que eso no era bitumen y todo el cuento que ustedes saben, toda la historia que ustedes conocen en relación a eso. Más que razones para nombrarlo geógrafo honorario, poquito a poco. Entonces, estos hitos y mitos los desmontó en apenas menos de 14 años el presidente Chávez. Por Dios, no seamos injustos con nuestra propia historia. Reivindiquemos, qué bueno que hay una cátedra Hugo Chávez, qué bueno. Y esto lo estoy diciendo porque he seguido con atención cómo la gente de la oposición, para decirlo de alguna manera, ya escribieron un libro, hay foros, hay cualquier tipo de actividades hablando del legado de la Cuarta República. Bueno, discutamos esto, pues. Discutamos el legado de la Cuarta República, que seguramente hay cosas buenas, y discutamos el legado de la Revolución, como ciudadanos civilizados, discutamos, pero no nos volvamos a dejar arropar ante las mentiras de que Venezuela limita por el norte con el Mar Caribe, o que Cristóbal Colón fue un santo varón. De eso se trata, poquito a poco. Entonces, fíjense ustedes, Chávez, el presidente Chávez, se consumió hablándonos en cada intervención de una tesis, la tesis del punto y círculo. Y no lo entendimos completamente. Y nosotros decimos que esa tesis del punto y círculo no es otra cosa que la geografía de lo cotidiano, la cotidianidad de las cosas. No me vaya a pasar. La cotidianidad de las cosas. Rescatar la cotidianidad de las cosas. Amarrarla con la historia y rescatarla para pensar en el futuro. Bien, a mí me tocó, yo trabajaba hace un año en el Consejo Federal de Gobierno. Y a nosotros nos tocó, en este caso a mí me tocó ir a Apure, porque desde hace un tiempo atrás nosotros estamos empeñados como Estado de que los gobernadores, las autoridades locales, pues, regionales, en sus planes de desarrollo lo transversalicen con el Plan de la Patria. Y ahora, con las elecciones municipales, más, sobre todo porque el Plan de la Patria ahora es ley, ¿no? Bien, a mí me tocó ir a Apure. ¿Quiénes conocen aquí San Fernando de Apure? Ok, chévere, chévere. Los que no lo conocen, les recomiendo que vayan a San Fernando de Apure. Bien, yo fui a San Fernando de Apure y fui a la gobernación. Y seguimos, ya dejamos
a las universidades y a la parte académica a un lado. Estamos hablando ahora de las instituciones. Y me tocó ir a reunirme con la gente de la gobernación del estado Apure, la alta dirigencia de la planificación en el estado Apure, la gobernación del estado. Y cuando llegamos, la reacción que tuvimos, para que vea cómo hay una diferencia entre lo que es el funcionario público y lo que es el servidor público. La reacción de la gerente de planificación de la gobernación, cuando nos vio llegar, fue decir, y así fue. Nos mostró el plan que tenían ellos ya elaborado y así me lo puso. Ya nosotros tenemos el plan hecho. Este es nuestro plan. Entonces yo le decía, oye, vale, pero ese plan lo hicieron ustedes hace un año. O sea, ¿tú no crees que es probable, es posible, que dado los nuevos lineamientos del Consejo Federal de Gobierno, para ver cómo cruzamos esto con los objetivos del Plan de la Patria, hagamos el ejercicio? Sencillamente hagamos el ejercicio. No, ya nosotros tenemos el plan. Bueno, la reunión con todo el CEPLACOT, Consejo de Planificación de Políticas Públicas del Estado, de Apure en este caso, era el día siguiente. Me fui un poco triste de mi primer encuentro con los funcionarios públicos, y más que con los funcionarios públicos, con la mentalidad del funcionario público, en este caso de Apure, de la gobernación. Y bueno, me fui a recorrer Apure. Los que conocen Apure saben que en San Fernando, en este caso la capital, tiene un bulevar bien bonito, muy bonito, el bulevar, que comienza con la estatua, ¿quién es este? Negro Primero. Y termina con la estatua de Páez, muy bonito. Por razones pigmentarias, yo me acerqué fue a la estatua de Negro Primero. Y además la estatua es absolutamente impresionante porque es altísima y es Negro Primero, pues. Y la frase, entre las cosas, pues yo decía, bueno, general, vengo a decirle a Dios porque estoy muerto. Porque estaba muerto, porque no iba a cumplir la tarea que me asignaron, que era lograr cambiar la mentalidad del funcionario. Pero sería Dios mismo, después que dije, vengo a decirle a Dios porque estoy muerto, que me fijé en un detalle que me sirvió para aflojar los tornillos. Por eso hablamos de la geografía de lo cotidiano, punto y círculo. Más allá del proyecto, más allá de las cosas, la geografía de lo cotidiano. ¿Ok? Y me fijé en la placa que está al pie de esta estatua que ustedes dicen que es Negro Primero, y efectivamente es Negro Primero. Suavecito, suavecito. Y la placa dice, en el sexticentenario de la muerte del generalísimo Francisco Miranda, precursor de la independencia, no sé qué cosa, tal, y esta placa está en esta estatua desde 1957. Y le dije, ya, por aquí me voy. Seguro, algún detalle. O Miranda era salto atrás, o no sé cómo es la cosa. ¿Sí? Pero fíjense, entonces, vamos, y tomé fotos, y al día siguiente que teníamos la reunión con toda la cuestión, por supuesto, entonces, la única cosa que dije, bueno, ustedes conocen más Apure que yo, más San Fernando que yo, bien, bueno, no hay algún detalle, pero les voy a preguntar, y les hice este mismo encuentro. Y eso originó que llamaran al gobernador, que le llamaran a los cronistas, que no sé qué cosa, que tal y que sí, porque entre otras cosas le dije, bueno, o quitan la placa o quitan la estatua, alguna de las dos. Pero desde 1956, está eso ahí, geografía de lo cotidiano. De esas cosas se trata, de rescatar esos pequeños e importantes detalles, y Chávez se dio cuenta de eso. Y asumió eso, y por eso la conexión fue tan grande y sigue siendo grande. Hija. Pero veamos un momento, no me pases, ¿ok? No me vas a pasar. Estas imágenes, estos afiches, seguramente en mayor o menor proporción están en cualquier institución. En toda institución que usted vaya, seguramente hay estas imágenes. Y qué bueno, aunque Alí Primera decía que las estatuas bajo las aves dan pena. ¿Sí? No basta solamente con colocar un afiche. Hay que rescatar a Chávez,
y preservar a Chávez. No basta eso, y ustedes ellos entran. Cuando fuimos a PDVSA, pues pasillo, y lo disfruté mucho. Este espacio en PDVSA lo disfruté mucho. Estas dos que vienen. Bueno, seguramente, efectivamente, seguimos en la reflexión de la institución en relación al legado de Chávez, ¿ok? Y seguramente en cualquier institución van a ver ustedes cosas como esta. Esto lo dijo Pablo Neruda. Podrán cortar todas las flores, pero no impedirán la llegada de la primavera. Pablo Neruda. Dale. Dale. Esta es, en términos simbólicos, la reacción de la institucionalidad que se niega a cambiar, se niega a ceder, le tiene miedo a los cambios para ser suavecitos con ellos, y la reacción es eso, como si cortando las flores, como si dañando, van a sacar a Chávez del corazón. Ojo, pero los que creemos, en este caso yo creo fervientemente en el legado de Chávez, tenemos que estar rodilla en tierra siempre con esto, más que con la palabra, con los hechos. Por eso hay una diferencia entre funcionario público y servidor público. Hay una diferencia. Entonces esta es la reacción. Esta es una reacción que ustedes lo ven. O sea, yo que estoy ahí, pues esto ya ustedes saben que es el Ministerio de Ambiente. Estoy ahí. O sea, cuando empezamos a hablar de cosas, si la reacción de los funcionarios públicos es en la cara, pues, ¿cómo hacemos? Bueno, continuamos. No es fácil, lamentablemente no hay personas del Poder Popular acá, pero no es fácil implosionar estas estructuras desde adentro. Valga la palabra implosionar porque es desde adentro. Necesitamos el apoyo del Poder Popular. Y entonces hemos visto la reacción de la academia ante el legado de Chávez y la reacción del funcionario público ante este legado. Hay una negación, nos estamos negando a nosotros mismos, y eso pasa en todas las instituciones, créanmelo, que pasa en todas las instituciones, la resistencia. Entonces la batalla es fuerte, camarada, es fuerte, muy fuerte, una batalla de ideas, porque nosotros tenemos cosas que exponer, nosotros tenemos cosas que decir, digámoslas, sin miedo. A mí compañera del Instituto Geográfico, a mí me tocó en el Instituto Geográfico cuando estuve allá, una experiencia que me pasó en el instituto, se me acercó una persona, me escuchó hablando de Chávez, una abogada allá, y me dice, yo también soy chavista, como si fuese pecado, en silencio, como si fuese pecado, por Dios. Y todavía está en su palabra bella adelante. Y estamos hablando del Instituto Geográfico de Venezuela. General, territorio, terreno. De eso se trata. No me pasa. En el año pasado, en el 2013, nosotros del Consejo Federal de Gobierno nos atrevimos a hacer algo, porque también tiene que ver con atreverse a hacer cosas. Claro, siempre en el marco de las leyes. ¿Ok? Nosotros nos atrevimos a romper con otro legado que hay que discutirlo en algún escenario, que a lo mejor no será de la Cuarta República, que es la bendita, y la palabra que pensé fue maldita, no lo dije, división político-territorial. Nos enseñaron y nos siguen enseñando que en la división político-territorial. Y eso tiene un trasfondo, la división político-territorial. El trasfondo es para que los problemas suyos se queden detrás del límite suyo y no los compartamos con el problema mío. Sus problemas son suyos, del municipio. Y mis problemas son, cuando el problema es de estructura, es más estructural, camarada. Ajá. Ajá. Soy una raya.
Así es. Siempre separada. Eso es. En este caso, llevémoslo a los proyectos. Los benditos, la palabra que pensé fue maldito, proyectos. Entonces, ¿qué pasa con los proyectos? Como estamos divididos, entonces yo agarro, ¿no?, mis proyectos, el de mi municipio, y me los llevo a las instituciones y ustedes ven con la carpetica mis proyectos. O sea, con mis proyectos no te metas, ¿no? Y usted hará lo mismo con sus proyectos. Cuando el problema es de estructura, es estructural. De eso vamos a hablar, por eso hago este preámbulo. Ajá, entonces nosotros en el 2012, en el Consejo Federal de Gobierno, a través del Fondo de Compensación, nos atrevimos a hacer una cosa que se llamó a modificar el Plan de Inversión Participativo Comunal y Protagónico. El Consejo Federal de Gobierno, a través del fondo, por la ley, le asigna recursos a las gobernaciones, a las alcaldías y al Poder Popular. Y el fondo se llama Fondo de Compensación Interterritorial. La idea es compensar los desequilibrios. Esa es la idea, a través de la inversión. Y dijimos, no la vamos a calar más con la división político-territorial. Vamos a crear unos ejes y unas áreas territoriales, ejes y áreas comunales. Y resulta que entonces nos salieron esa cantidad de áreas y esa cantidad de ejes, pasándole por encima a la división tradicional, asumiendo la funcionalidad de las cosas. Estamos hablando del país. Este trabajo se hizo a nivel nacional y se crearon esas áreas y lo bonito en todo caso fue que esa no utilizamos la palabra división sino agregación territorial, no es división sino agregación territorial que nos llevó a esto. Y esa agregación tiene que ver entonces con lo funcional, con los conceptos geohistóricos, con la cultura, con la economía, con lo productivo, pasándole por encima. Y el otro lineamiento que dijimos, porque esto llevó consigo unos talleres y unas cuestiones, que este era un trabajo exclusivo para el Poder Popular. No aceptamos la intervención ni de alcaldes, ni gobernadores, ni de funcionarios, para el Poder Popular. Siempre se nos colaban. Y eso lo vamos a ver adelante. Y creamos esto con la intención de, a partir de esta división, entonces sí transferir los recursos, en este caso administrativos, con el concepto de que el punto central era lo socioproductivo, enfocando un poco la visión hacia lo que son los distintos motores de desarrollo. También competencia del Consejo Federal de Gobierno. Bueno, esto fue un trabajo extraordinario. Les voy a comentar dos cosas nada más. En Margarita, por ejemplo, en Nueva Esparta, me tocó ir a Nueva Esparta. Eso lo tengo muy clarito, porque nos tocó reasignar un área. Y en ese trabajo con las comunidades tenían que colocarle el topónimo, el nombre a las áreas. Y mucho más rápido que el Instituto Geográfico, que tarda años para colocar un topónimo, esto se lo colocó la propia comunidad. Y me llamó la atención un nombre de un área. Y eso quedó escrito, registrado. Y cuando fallas de la transferencia, el nombre es el que le puso la comunidad. Y el nombre de la persona se llama Juana Macanao. Esa área se llama Juana Macanao, bautizada por la comunidad. Entonces yo pregunté, ya saben que soy curioso por lo de Páez, por lo de Negro Primero, ¿por qué Juana Macanao? No, pero ¿por qué Juana Macanao? Juana Macanao existió, y Juana Macanao resulta que era la curandera del pueblo, y Juana Macanao curaba a la gente con la hierba esa que llaman uña de gato, y curaba, y la gente entonces la gente emocionada dice, oye, tuvo que venir la revolución para nosotros poderle rendir un homenaje a la señora Juana Macanao. Cuando yo estoy echando esta historia, este cuento en PDVSA, recordé que también, por curioso que soy, geografía de lo cotidiano, le pregunté a un muchacho joven que estaba ahí dijo, oye, vale, ¿y a ti no te hace falta Juana Macanao? Y me dice, no. Y entonces, pues me contestó, ¿y usted sabe por qué no? Mire para allá. Y me mostró allá y había un barrio adentro, funcionando.
Se cambiaron a Juana Macanao por el barrio adentro, y el barrio adentro es PDVSA, es Chávez, es la revolución. Entonces, no sé si logro transmitir la emoción que pude sentir en ese momento. Son cosas, nimiedades, pero que la sumatoria de estas cosas, geografía de lo cotidiano, lo que hace que el general territorio, sea más grande y más sólido. Pero vamos, ahora sí dame un chancecito. Dame un chancecito ahí, permíteme un momentico. Pero sigamos ahora con la reacción de algunas comunidades. Porque nosotros tenemos que estar muy claros en algunas cosas. Me van a permitir salirme un momentico de aquí para mostrar una reacción en un video y echar el cuento de lo que pasó ahí. Ajá, gracias. Fíjense, prende los audífonos. Estábamos en este mismo trabajo, en Araya. Y fuimos con la intención, en Araya. Estamos hablando, no estaba el profesor Acuña como gobernador. No digo más. Y nos fuimos para Araya con esta misma intención de cambiar los paradigmas. Y por supuesto, en este sector de Araya, cuando yo llego al sector, ya me habían alertado que la comunidad estaba molesta, pero cuando yo llego al sector, yo veo camionetas y camionetas y camionetas, y pregunto, ¿y estas camionetas? Entonces me dicen, son los contratistas. Los contratistas. ¿Ok? Y nos vamos al evento. Quiero puntualizarles una cosita nada más. Pues, perdónenme que hable en este caso en primera persona. Y les comenté esto. Yo venía saliendo de una gravísima operación que me tuvo al borde de la muerte, y que si mi amiga tiene la gentileza de después pasarles a ellos por correo lo que yo te di, es una historia que escribimos entre mi hijo y yo, pero que no es una historia personal, es una historia de todas estas reflexiones, y la historia se llama Al Alba. Bien, entonces tiene que ver mucho la historia tiene que ver mucho con todo esto que estamos hablando. Y entonces venía saliendo de la operación, estaba fresquito, una peritonitis, muy grave estuve, 15 días en terapia intensiva. Y bueno, fui mi reposo, 3 meses, y me dijeron, ¿estás bien? Estoy bien, y me fui para allá. Difícil la cuestión. Y me consigo con esto, dale al 2. Y pon el video y ponlo. Páralo un momentico. Ponle pausa. El señor, fíjense, para ubicarlo, estamos en Araya. El señor que dice, y borraremos esto, pues porque en el plano, en la pared, nosotros teníamos la división político-territorial tradicional y la propuesta nueva. Y el señor, después de la intervención nuestra, y la gente que estaba para acá, ¿no?, se concientizó tanto que dijo, y borraremos esto, borraremos la división político-territorial. A eso se refería el señor. Pero la gente que estaba de este lado, detrás estaban los contratistas, estaba defendiendo ni siquiera la división político-territorial, ni siquiera eso. Estaba defendiendo los intereses personales, la apología del delito que se está haciendo. Si no le ponemos coto a la cuestión, estaba defendiendo los intereses personales, pues esos intereses personales representaban proyectos, dinero, dentro de las comunidades, poder financiero dentro de las comunidades. Y la defensa era, bueno, por supuesto, financiado por la cuestión, por estos financistas. No, dale. Ubiquemos siempre esto en el legado de Chávez, ahora de la óptica de la comunidad. Ellos pidieron votar las dos propuestas.
Ok, vamos a votar, como se hace en la democracia, como se hace en la democracia participativa protagónica, como hacemos la gente civilizada. Cuando la gente que estaba del otro lado, liderizada por la señora del sombrerito, de cachucha, se dio cuenta que en la votación también estaban raspados. Y eso no significa que ellos están excluidos, sino que significa que sus intereses estaban en peligro, ¿no? Y con los celulares llamando a quién sabe quién, asustados. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que están a consultar, claro, cuando se dan cuenta de que la cosa estaba fea y que iban a perder, esta asamblea terminó a golpes. Y la mayor parte de los golpes la llevó este servidor. Saliendo de una operación, y el cuento lo digo porque estaba yo en el piso, estamos hablando de poder popular, pues vamos a hablar de las cosas, pues. Sí, en el piso, golpeándonos, y las respuestas eran, no, deja que se reviente y lo tiramos al mar. Por supuesto los puntos se me fueron y por supuesto se originó una nueva operación. Y el cuento lo digo no por victimizarme, porque pudiera decir cualquiera, bueno, esos son daños colaterales. Está bien. El cuento lo digo porque cuando esto pasó y originó todo esto, bueno, por supuesto se suspendió los golpes, la cuestión, trajimos al caso de Sucre, como un caso particularmente difícil por los intereses que habían en Sucre, poder constituido y poder constituyente, desviaciones de las cosas. No estaba el profesor Acuña, está claro. Bueno, me recuerdo muy bien que yo estaba en la clínica y como 2 o 3 meses después, y esta gente que se sintió afectada, pues se trasladó a Caracas con todos los gastos pagos, con autobuses, y trancó en diciembre de ese año 2012 donde está el SEBIN. El SEBIN, al frente del SEBIN está el Consejo Federal de Gobierno, y ahí estuvieron bastante tiempo trancando. ¿Y cómo se desmontó la tranca? Precisamente porque está el SEBIN al frente, porque los líderes que vinieron para ese evento de presión, por supuesto porque la presión era mantenerse los intereses, pues firmaron un acta así, y entonces el acta se la pasaron al SEBIN, el SEBIN revisó, y el prontuario delictivo que tenían esos dirigentes, vestido de rojo rojito, era tan grande, que entonces lo que hicimos fue decir, bueno, yo no, porque no estaba ahí, decir, bueno, ustedes tienen 5 minutos para desalojar el salón porque aquí está el prontuario, ustedes deciden. Inmediatamente se fueron. Entonces, ojo, legado de Chávez, desde la óptica de la academia, desde la óptica de las instituciones y de la óptica desvirtuada a propósito del poder popular, de un pequeño grupo del poder popular, porque no debemos generalizar. Pero el hecho de que sean pequeños no significa que no hay que asumir con educación, con conciencia, con foros, con enfrentamientos verbales, es decir, con palabras, con discusión, este tema, porque se trata de desmontar un Estado de 500 años de injusticia. Se trata de esto, donde todos, hemos dicho, todos somos culpables de la muerte de Chávez. Todos. Todos debemos ser culpables o responsables de que el legado de Chávez no se pierda. Sácame el video, ya voy a terminar para no... Esa es todo esto lo vamos a dejar ahí. Sácalo, hija. Ajá. Y vete a presentación. Bueno, esa fue la reacción de esta propuesta. Por supuesto, la propuesta te están dando transferencias, y bueno, y fíjense este detalle, estos ejes comunales, estos áreas comunales y ejes territoriales, se parece mucho a lo que a pequeña escala está haciendo el presidente Maduro con los corredores en Caracas, los corredores, pues, ¿no? Entonces, por ahí vamos, pues, para romper esa división político-territorial, para de verdad fomentar lo que es la nueva geopolítica nacional contemplada, contemplada en el plan de la patria. Dale, hija. Ajá. Entonces, ¿cómo no rendir? ¿Cómo no recordar? ¿Cómo no mantener? ¿Cómo no profundizar el tema de Chávez? Y Chávez nos habló de identidad, porque por el concepto de patria va más allá de todo lo que... va más allá de identidad y orgullo, que lo teníamos bien abajo.
bien abajo, de manejo y conocimiento del territorio a través del uso de los mapas. Chávez nos enseñó a usar los mapas. Y hablando de mapas, nos tocó ir una vez a Petare. Yo estaba dando una conferencia en el Instituto Geográfico, por cierto, y se paró un señor, para que ustedes vean que la sabiduría popular es importante, y nos dijo: mire, geógrafo, los mapas que usted muestra son muy bonitos, los planos, pero en esos mapas los pobres somos manchas. ¡Mancha! Miren un mapa de una alcaldía, un plano, donde por ejemplo puede estar el country club bien definido con sus calles y su topónimo, y Chapellín, que está al lado del country club, es una mancha, por Dios. De eso se trata. De eso se trata, Instituto Geográfico. Qué difícil es el trabajo de los camaradas en el Instituto Geográfico, de los que son camaradas de verdad. Bueno, visualización de los invisibilizados, el tema internacional, la verdadera siembra del petróleo, Juana Macanao, allá en la península, el CDI, y la geografía y la historia, y la política ya no son temas insípidos y distantes, porque nos acostumbraron que la geografía y la historia, y también la política, más la política, eran aburridos, y por eso ser geógrafo, ser historiador era una raya, porque era mejor ser ingeniero, ser abogado o ser doctor. Y aún. Y la autoestima, eso es correcto. Dale. Entonces fíjense un poco lo que era la visión de Chávez. El plan de la patria, ¿no? Entonces dice, profundizar la nueva geopolítica, hablando siempre del tema territorial. En la Constitución, el artículo 128 habla de la ordenación del territorio, y en la ley del Consejo Federal de Gobierno habla de las nuevas, de los distintos motores, el nuevo concepto. O sea, la arquitectura legal la tenemos, lo que hace falta es la voluntad. Dale. Y Chávez, presidente Chávez, nos habló, este es un mapa que lo hizo Chávez, el rayado de Chávez, el original entiendo que está en el Instituto Geográfico, nos habló de 31 distintos motores. Rácata, como la nueva geopolítica, nos habló de la agregación y no de la división territorial. Nos habló de eso, dale. Entonces, aguántamela ahí. Entonces, la nueva geopolítica nacional. La nueva geopolítica nacional fue una directriz del Plan Nacional Simón Bolívar, nuestro primer plan socialista, y es un objetivo estratégico del Plan de la Patria, segundo plan socialista, ahora ley. ¿Okay? Pero fíjense ustedes las amenazas y las debilidades que tenemos. La ley, amigos, la ley de ordenación del territorio que rige en el país data de 1983. La ley de ordenación del territorio es de 1983. Por ahí los boboneros, no me pases nada, están vendiendo esta ley que dice Ley Orgánica para la Planificación y Gestión y Ordenación del Territorio del 2007. Esta ley no existe. No cometan la tentación, yo sé que no lo hacen, pero yo igualito tengo que decirlo, de referenciarse a esta ley. Esta ley fue derogada, duró un día. Y con tristeza les voy a decir que a mí, que me ha tocado asesorar algunas tesis de grado y de posgrado, he conseguido el error de que referencian esta ley. Esta ley no existe. La ley que está vigente es la de 1983. Eso es una debilidad y una amenaza para esta nueva geopolítica nacional. Y ojo, eso lo sabe la oposición. Y ojo, eso lo saben en las universidades. Y ojo, eso lo saben en las instituciones con funcionarios públicos. Los que no queremos entender eso somos nosotros. Ajá. La ley de ordenación urbanística, también orgánica, es de 1987. Y el plan, estas leyes, esto lo hace la Asamblea Nacional. Y el plan de ordenación del territorio es de 1998. Este plan es competencia del Ministerio del Ambiente. Y es de 1998. Funcionario público, no servidor público, por Dios. Pero Chávez, en el golpe de timón, nos dijo que la construcción del socialismo y que debemos territorializar los modelos. Eso es en el golpe de timón. Dale. Entonces, una hipótesis de trabajo. ¿Se puede territorializar el legado del comandante supremo con los mismos planteamientos geográficos heredados del Estado burgués neoliberal? ¿Se puede hacer todo esto si tenemos esto? Bueno, seguramente sí.
pero es más difícil, es más débil. Entonces yo no me digo, ¿qué opinan los investigadores de esta institución? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina la Fuerza Armada? ¿Qué opinamos sobre eso? Dale. Pero, buenas noticias. La ley orgánica para la ordenación del territorio, consulta pública, se hizo una consulta pública, la nueva. Ya se hizo la primera discusión, seguramente para enero viene la segunda discusión y ya vamos a tener una ley orgánica de ordenación del territorio ajustada a las nuevas realidades. Eso es importante. Por cierto, ese documento lo tengo yo. Si ustedes me dan un correo, yo se lo doy a ellos para que, si están interesados, pues lo tengan, con todas las observaciones que se hicieron desde la consulta pública nacional. Dale. Ya vamos a terminar. Dale. Ajá. Dale. ¿Municipios pobres o pobres municipios? ¿De qué se trata? No, déjame ver. Nosotros tenemos una cantidad de municipios con una realidad bien triste. La realidad de los municipios es muy triste. La realidad es municipio adentro, ordenanzas desactualizadas. Las ordenanzas en la mayoría de los municipios datan en su concepto filosófico de 1966. 367. ¿Municipios? Sí. Son instituciones muy débiles desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista, los municipios me refiero. Y eso no tiene que ver con la generación de ingresos. No, Chacao, que todo el mundo dice que Chacao es una maravilla, Chacao tiene en sus conceptos de ordenanza debilidades absolutamente fuertes. En Baruta, ya te doy la palabra, en Baruta, que también dice que es una quinta maravilla, le cobran a usted, al poblador de Baruta, por un mismo concepto 7 veces. Ah, bueno, pero con mis cobros no te metas. La gente los paga. Por el concepto de inmuebles urbanos te lo cobran, te lo repiten 7 veces y la gente los paga. Ajá. Uh-huh. Claro. Así es. 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 Burocrático, para colocar reyesuelos, que se convierten al final en pedigüeños. Esa es la realidad, en pequeños feudos, porque se habla con la COPRE, se habla de la famosa descentralización. Por Dios, la descentralización de ellos llegó a 365 municipios, ahora son 367, pero la descentralización que habla la Cuarta República y que nosotros estamos atentando contra la descentralización, llegó a 365 municipios. La transferencia y la nueva geopolítica del poder tiene más de 40.000 consejos comunales. ¿Dónde se ha descentralizado más? Pues 365 figuras contra más de 40.000 consejos comunales. Es aquí donde de verdad se ha ido a lo cotidiano, al punto y círculo. Bueno, pero los municipios son eso, instituciones pobres y pobres municipios. Esto es una realidad. No tiene que ver con los ingresos ni nada. Esa realidad hay que cambiarla. Fíjense este detalle, no me vaya a pasar nada. Todos saben dónde queda esto, ¿no? Ubiquen el edificio. Ajá, ok. En el cierre de campaña de Capriles, yo venía, eso es Plaza Venezuela, por ahí, ¿no? Yo venía de La Victoria y ellos tenían su marcha, pues bien bueno sus marchas. Y entonces, tuve que estacionarme para dejar que ellos pasaran. Chévere. ¿No? Y me estacioné cerca de este edificio. Y por supuesto me paré a ver la marcha, más que cerca, al lado del edificio. Y venían la gente de Capriles, pues, chévere. Y me llamó la atención, ¿no? Cuando ellos me vieron, empezaron a meterse conmigo. Y empezaron a gritar, que después fue como una ola, ¿no? Entonces me gritaban,
Fíjense, Nietzsche, negro, vete pa' tu cerro. Nietzsche, negro, vete pa' tu cerro. Y la cosa, o sea, fue sabrosa, ¿no? Porque empezaron a gritarme. Entonces, pero veamos la profundidad de qué significa Nietzsche, negro, vete pa' tu cerro. ¿Qué significa eso? Seguramente las muchachas que gritaban eso estudiaron en el libro de geografía que les mostré anteriormente. Seguramente la geografía de ellos es esa geografía, donde esa geografía lo que dice que los Nietzsche y los negros tenemos que vivir es en los cerros. ¿Cómo osa un Nietzsche y un negro estar aquí, viviendo aquí? En el este, al este del este. ¿Cómo es eso? Si el Nietzsche y el negro tienen su asignación. Fíjense el concepto, Nietzsche, negro, vete para tu cerro. Ajá, entonces bueno, digamos, ¿por qué? Porque resulta que nosotros seguimos en los municipios pobres y los pobres municipios, seguimos trabajando el concepto del suelo urbano como el concepto del valor de cambio y no el del valor de uso. En nuestras ordenanzas, en nuestros municipios, y el Instituto Geográfico avala eso, seguimos hablando del valor de cambio. ¿Qué significa eso? Que entonces, fíjense estos valores. Dame un clicecito. Esto lo saqué de tuinmueble.com. Ojo, pero esta fuente la utilizan los municipios para sacar las famosas tablas de valores de la tierra, para cobrarle a ustedes los impuestos. ¿Ok? Entonces, fíjense, en Maripérez, La Campiña, Los Caobos, Las Palmas, Sabana Grande, los valores están por encima de los 40.000 bolívares el metro cuadrado. Un metro cuadrado vale 40.000 bolívares. 40 millones de bolívares un metro cuadrado. Lo que pasa con tucarro.com también, y por eso la guerra de la especulación es importante. Y ya Maduro empezó a hablar sobre este tema. Entonces, claro, como un Nietzsche y un negro que debería vivir en el cerro osa estar ocupando un espacio donde los valores de la tierra son por encima de los 40.000 bolívares. Ese es el concepto, y ese es el concepto que tiene Capriles también. O sea, en una desgracia que aquí llegara a mandar la ultraderecha, sería muy fácil sacar a esta gente de acá. Porque con aplicarle las ordenanzas y cobrarle los impuestos, ya con eso tienen listo, bajo este concepto. Bajo este concepto. Bajo este concepto. Y entonces nosotros, hay otra cosa que está haciendo el Estado, y ahí estamos haciendo el papel de tonto, porque resulta que el Estado invierte en obras, en metros, en servicios, porque es el Estado que invierte y le deja al mercado la posibilidad de que especule. No sé si me explico. Y eso es grave, grave, y el centro de investigación tiene que tomar líneas de investigación. Y qué bueno que los militares estén acá y ya Maduro está enfocando sobre el tema. El tema de la inflación no es solamente cuánto me vale una nevera, una cocina, un televisor. El tema profundo es este. Y si el tema profundo es este, ¿cómo podemos hablar de una ciudad socialista? Si se especula con lo más importante, con lo más valioso, la canción de Inti Illimani, lo más valioso que es el valor del suelo, en este caso urbano. Lo peligroso es que el latifundista urbano es más peligroso que el latifundista rural, porque los intereses son más fuertes. Si no, desen un paseíto por Tucaca, y no digo más. Todo lo que en Tucaca está pasando a las narices nuestras. Bueno, y resulta que este es un mapa, no, el color no se difunde bien, pero esta es la nueva realidad. Nuestros municipios, esto es el resultado, pues que ahí está la mayoría, pues. Ajá, pero la mayoría no es solamente para ufanarnos de mayoría. La mayoría es para convertir esos pobres municipios en municipios fuertes, independientemente del tamaño. Y ahí los servidores públicos, los poquitos que habemos, tenemos que convertirnos en Quijotes para trabajar con esto. Vale. Sí, este es bueno, aquí hay un detalle importante. En Aragua hay 2 manchitas azules, ¿no?, que ayer se convirtieron en rojas.
Importante, muy importante, muy importante. Sí, sí. Muy importante, te agradezco mucho eso. Muy, muy importante. Esto también forma parte de un legado de Chávez. Ya estamos permisito. Damos permisito. Bueno, entonces yo, para no aburrirlos más, no me agarró el sonido, pero en todo caso, bueno, esto es apenas el comienzo de todo lo que tenemos. Ajá. Ahí.